Shalom, buenas noches a todos, bienvenidos. Que el Todopoderoso les guarde y les bendiga y esté siempre con ustedes. Agradecemos a todas las personas que han visto los anteriores videos, los han comentado y compartido. Esta es la segunda parte de nuestro video, la importancia del éxodo en la historia de la humanidad. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema. La vez anterior habíamos explicado quién era para los egipcios el faraón y su cultura, cómo lo consideraban una deidad, cómo lo consideraban un dios. Y también hablábamos de la influencia que ese pensamiento tiene en el pueblo egipcio y en otras muchas culturas. Hoy vamos a ver cómo fue cayendo Israel al punto de llegar a ser esclavo de los egipcios. Y vamos a ver el engaño en el que Israel vivía en ese tiempo y que también actualmente a muchos afecta. Una de las cosas que vamos a analizar es precisamente lo siguiente. La mayoría de los hijos de Israel se había apartado en ese tiempo del Creador. Había perdido la fe, había perdido la emuná, ya no tenía relación con el Creador. Eran muy pocos entre los hijos de Israel quienes mantenían una relación con el Todopoderoso. Esto hizo que ellos poco a poco se fueran interesando, fueran siendo seducidos por la cultura egipcia, por las costumbres, por las prácticas egipcias. De hecho, por la forma en que los egipcios llevaban su espiritualidad, la religión de los egipcios capturó el interés de los hijos de Israel. Dice la Escritura en el libro de Romanos 2 que los seres humanos dejaron de adorar al Creador y adoraron a las criaturas, por lo tanto se corrompieron. Bueno, eso se presentó en la cultura egipcia, que la historia dice que tenía una espiritualidad o una religión basado en la zoolatría, la adoración de los animales especialmente. El hecho de considerar al faraón un dios también mostró el grado de corrupción en el que el ser humano se encontraba en ese tiempo. Ahora, ¿por qué la religión egipcia sedujo a los hijos de Israel? Es que el enemigo es tan astuto, mis amigos, mis amados hermanos, que cuando actúa lo hace para impresionar los sentidos, las emociones de la persona. El Creador dice en su palabra, debemos hacer teshuvá, debemos arrepentirnos. Vamos a tomar la escritura. Miren lo que el Creador de los cielos y la tierra nos dice, cómo debemos nosotros actuar. Dice el Creador, vamos a leer Yirmeyahu, vamos a leer Jeremías.
Jeremías 4 dice lo siguiente: si vuelves, oh Israel, declara Yahvé, si vuelves a mí, quita tus abominaciones de mi presencia y no divagas, y si juras por la vida de Yahvé con verdad, con derecho y con justicia, entonces en ti serán benditas las naciones y en ti serán honradas, en ti se gloriarán. Porque así ha dicho Yahvé a los hombres de Yehudá y de Jerusalén: abran surcos en terreno baldío y no siembren en espinos. Abran surcos en terreno baldío. Si te vas a volver a mí, hazlo con todo el corazón. Muchos de los hijos de Israel, de boca hacia afuera, siempre, la mayoría siempre dice: nosotros adoramos al Creador de los cielos y la tierra. Nosotros servimos al Todopoderoso. Pero cuando nosotros vamos a hacernos un examen de conciencia, nos vamos a dar cuenta, cuando nos confrontamos con la realidad, que no estamos sirviendo al Creador como corresponde, que estamos más en el mundo que en la presencia del Creador. Y la Escritura dice que quien se hace amigo del mundo se vuelve enemigo del Creador. Muchos de los hijos de Israel obtuvieron incluso títulos de nobleza mientras estaban en Israel. Sobre todo muchos de los hijos de Joseph, por causa de lo que él había hecho en favor de los egipcios. La vida cómoda, los placeres, la riqueza, la abundancia de bienes materiales, la abundancia de comida y bebida, eso sedujo a muchos, sobre todo por el hecho de la mayoría no soportó las burlas continuas que los egipcios hacían de los hijos de Israel, porque Israel solamente adora a una deidad, un ser divino, el creador de los cielos y la tierra, uno solo. Eso llevado a que eran extranjeros y los misritas, los egipcios, les consideraban inferiores. Y el hecho de ser ellos, los misritas, un reino en vías a convertirse en un imperio, poco a poco todo eso fue influyendo. Dicen los expertos en el tema de la esclavitud que hay varias razones por las cuales existe o se practica la esclavitud. Primero, el deseo de poder de parte de cierto grupo que siempre se cree superior a los demás. Entonces, cuando una nación se hace poderosa y hay un grupo de personas, extranjeras o no, que son inferiores a esa nación, el que es fuerte esclaviza al que es débil, ¿cierto? Los egipcios se hicieron muy ricos y muy poderosos en gran parte por causa del trabajo que los hijos de Israel realizaban para ellos. Dice la Escritura lo siguiente:
Shemot, Éxodo 1. Y los hijos de Israel aumentaron y proliferaron y se multiplicaron grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Y se levantó de nuevo, un nuevo rey en Misraim que no conocía a Joseph y les dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel es demasiado numeroso y más fuerte que nosotros. Actuemos pues astutamente con ellos para que no aumenten. De otra manera, si ocurre una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos, luchar contra nosotros e irse de la tierra. ¿Saben cuál fue el principal factor? Según este texto, el miedo. Los egipcios tenían miedo de los israelitas. El pueblo de Misraim tenía miedo de los hijos de Israel. El ser humano, cuando actúa con miedo, reacciona de varias formas, y una de esas es el maltrato. Una de esas formas es el maltrato hacia lo que teme, en este caso, a otras personas. El orgullo del poder también lleva al ser humano a esclavizar a otros. Una forma muy cruel, por cierto, degradante, tristemente efectiva de aumentar la riqueza ha sido la esclavitud. Y hay muchas formas de esclavizar a las personas. Los expertos en este tema, los historiadores expertos en este tema dicen que el miedo, el pensamiento religioso llevado al fanatismo en la mayoría de los casos, la ambición egoísta de querer ser más rico y más poderoso, el hecho de pensar que un grupo X es superior a otro, entonces el superior debe gobernar sobre el inferior. Eso hace que el ser humano sea esclavizado. Los hijos de Israel se habían alejado del Todopoderoso. Muchos ponían en duda su existencia. Habían dejado de tener relación espiritual con el Creador del universo. Los lujos de la corte del faraón, la suntuosidad de las ceremonias religiosas que sus ministros religiosos hacían, las ceremonias que se realizaban en los templos, todo eso cautivó la atención de muchos israelitas. Y ellos pasaron también por la misma situación, la misma prueba que nosotros pasamos hoy. ¿Acaso no le dijo el enemigo de la verdad a Yahshua cuando estaba en el desierto? Los reinos de la tierra me fueron entregados a mí, y a quien yo quiero yo se los doy. Y si tú te postras y tú me adoras, yo te daré todas estas cosas porque a mí me fueron entregadas. Una de las formas que el pecado, que la maldad, que la transgresión tiene de seducir es porque se presenta hermosa. ¿Cuántas veces esa inclinación al mal que nosotros tenemos nos arrastra y el Satán, Yahweh le reprenda, nos dice: ¿para qué sufrir? ¿Para qué padecer? Usted puede ser feliz, no tenga privaciones, no pase por necesidades. No sea remilgoso, no sea fanático. El fanatismo no lo lleva a nada. ¿Por qué no cede un poquito? ¿Qué tiene de malo?
¿Para qué guardar el Shabbat? ¿Para qué ponerse a celebrar las fiestas que la Biblia dice, que la Torah dice? No, 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 vea, usted tiene necesidades, usted si no trabaja usted no puede comer. El Creador entiende eso, no importa. Y muchas veces nosotros, por no pasar necesidades, por no pasar por ese desierto, por no enfrentarnos a las dificultades, cedemos a los principios y los valores de la verdad y terminamos siendo esclavos. Aún mientras nosotros decimos yo soy libre. ¿Esclavo yo? Jamás. Nosotros jamás hemos sido esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿No somos esclavos? ¿Somos orgullosos? ¿Sí o no? ¿Nos rehusamos a someternos a la disciplina del Creador? ¿Sí o no? Pensemos, seamos honestos nosotros mismos y digámonos la verdad. ¿Quién de nosotros está dispuesto incluso a dar la vida si se nos pidiera, a morir por los principios de la verdad, por amor a la verdad, por obedecer al Creador? La mayoría de nosotros decimos que somos fieles al Todopoderoso, que le honramos, que le obedecemos, pero en los momentos de dificultad, cuando somos probados para saber lo que está en nuestro corazón, traicionamos esos principios y esos valores y nos vamos a un lado. El lujo, la fama, el poder, la riqueza, los títulos de nobleza, la abundancia, en cuanto a lo material se refiere, es usado por el enemigo para seducirnos y que no veamos nuestra necesidad. Dice en Apocalipsis 3:20, y hablando de la quejilá de la Odisea, es que tú dices, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Cuántas veces el Creador nos hace llamados para que nos apartemos del pecado y le sirvamos honestamente como Él desea, con todo el corazón, como dice la Torá? Amarás a Yahvé con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero nosotros, yo no tengo que arrepentirme de nada. ¿Para qué vivir arrepentido? No, yo estoy muy bien así. Sí, yo de vez en cuando le clamo al Creador y le pido que no me abandone y de vez en cuando lo busco. Pero yo ponerme a obedecer lo que dice la Torá, yo circuncidarme, yo arrepentirme, yo reconocer que Jesús es el Mashiach, yo dejar de comer y beber lo que me gusta a mí, yo renunciar a X o Y vicio. Eso no es ningún vicio, son los gusticos que yo me doy. La Escritura dice, ten cuidado, presta atención a lo que yo te digo, no te desvíes ni derecha ni izquierda. Hombres como Daniel, como Ananías, Misael, Azarías, Yosef, Eliyahu y otros, a los cuales los lujos, el mundo, el pecado tentó. Vino el tentador, vino el Satán y los trató de seducir para arrastrarlos a desobedecer al Creador. Y ellos dijeron no.
Nosotros servimos a Yahvé. Daniel y sus hermanos fueron arrojados incluso a un horno de fuego, dice, ardiendo. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Los amigos de Daniel a ese horno del que les mencioné. Eliyahu fue perseguido y lo intentaron matar. Joseph en muchas ocasiones fue atacado por el enemigo para que él renunciara a su fe, para que dejara de adorar a Yahvé, para que no obedeciera sus mandamientos. Fue llevado a la prisión, acusado de un crimen que no cometió. Yirmeyahu fue echado también en un pozo lleno de lodo. Fue llamado traidor, fue llamado mentiroso, lo metieron a la cárcel. El Naví Yasayahu fue cortado con una sierra por mitad por orden de un rey impío que se rebeló contra el Creador y no quiso mantenerse en los principios de la verdad. ¿Cuántos de los justos a nivel de la historia, desde el principio, han muerto porque prefirieron entregar su vida y morir antes que deshonrar al Creador? Y murieron siendo libres. Pero muchas veces nosotros, por amor al lujo y amor al mundo, sacrificamos los principios de la verdad. ¿Qué dice el Mashiach? Yo les digo, todo aquel que comete pecado, o sea, que transgrede la Torá, que se olvida de los mandamientos del Creador, es esclavo del pecado. ¿Qué hace el enemigo? Trata de seducirnos con riqueza, con poder, con fama, con honores. Los reinos del mundo. Cuando no logra seducirnos con eso, entonces llegan los ultrajes, llegan los insultos, llega la persecución, llega cállese la boca, usted no puede hablar. Si usted sigue de terco, de rebelde, se va a morir. Dice aquí en la Torá, dice Shemot, que los misritas, los egipcios, le amargaron la vida a los hijos de Israel. La pregunta es, la escritura dice que una de las maravillas que hace el Todopoderoso es liberar a los esclavos, liberar a los cautivos. Eso lo dice en Isaías 61, hablando del Mashiach. Dice, el Ruach de Yahvé está sobre mí porque me ungió para liberar a los cautivos. Pregunta, ¿tú y yo somos cautivos? ¿Necesitamos arrepentirnos? ¿Estamos en cautividad? ¿Estamos en pecado? ¿Sí o no? Necesitamos volver al Creador de todo corazón, como lo dice por medio de Yirmeyahu. Si tú vas a volver a mí, oh Israel, vuélvete con todo tu corazón y no en apariencia. ¿Qué estás dispuesto tú? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por obedecer al Creador? Cuando el faraón vio que amargándoles la vida no les lograba derrotar, cuando vio que azotándolos con crueldad no podía domar, no podía controlar la voluntad del pueblo hebreo, fue cuando dio el decreto de muerte en contra de los niños primogénitos, de los varones. Y recordamos a las parteras, Sifra y Púa, a las que el faraón les dijo, cuando las mujeres de Israel den a luz a sus bebés, examinen si es niña o si es varón, y si es varón échenlo al río, mátenlo. Maten a los varones, dejen vivir a las mujeres. Sifra y Púa, las parteras,
representan la dignidad y la obediencia que tú y yo necesitamos en nuestras vidas hacia el Creador. Ellas dijeron: no vamos a obedecer al rey. El rey pidió que matáramos a los niños varones de las mujeres de Israel, pero no lo vamos a hacer. Cada vez que el enemigo se presenta delante de mí o delante de ti para tentar, y esa inclinación al mal trata de seducirnos para que desobedezcamos al Creador, ¿será que nosotros reaccionamos como Sifra y Púa? No le hicieron caso al rey, no mataron a los hijos varones de los israelitas. Y de hecho, dice la escritura, el rey les preguntó, aquí en Shemot 1:17, las comadronas por respeto a Elohim no hicieron lo que el rey de Misraim les ordenó, dejaron pues vivir a los varones. Entonces el paró las llamó y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? Dejaron vivir a los niños. Las comadronas respondieron al paró, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres misritas. Las mujeres hebreas son vigorosas y antes que la comadrona llegue donde están ellas, ya han dado a luz. Como las mujeres comadronas, Sifra y Púa, temieron a Elohim y no obedecieron al rey, dice que Elohim las engrandeció por haberlo respetado y les construyó familias. ¿Queremos tú y yo realmente levantarnos, salir adelante, triunfar en la vida? No hay necesidad de sacrificar los principios y los valores. Resistamos la tentación del enemigo. El enemigo tiene miedo de ti, hijo de Israel, de ti, hija de Israel. La razón por la cual ha habido tanto desprecio, tanto odio, tanta persecución en contra del pueblo de Israel ha sido por miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo al poder que el Creador tiene, a la verdad, porque el Creador desea liberar a cada ser humano y hacer feliz a cada ser humano. Porque la Torá muestra que el ser humano es creación del Todopoderoso. Dice en Génesis 2, formó pues Elohim al varón, al hombre, al ser humano, del polvo de la tierra, y alentó en su nariz el aliento de la vida, y el hombre fue un ser viviente, y lo creó varón y mujer a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos un origen, y ese origen es la mente, el corazón del Todopoderoso, su pensamiento. Y él dice de su pueblo, este pueblo yo lo levanté para mí, y él publicará mis alabanzas, dará a conocer mi honra. Yo te he puesto por luz de las naciones, dice por medio de Isaías, por medio de Yasayahu. Se lo dice al Mashiach y se lo dice a la comunidad de Israel en general. El llamado que el Creador nos hace hoy: no nos dejemos seducir por el lujo, no nos dejemos seducir por las riquezas, por los honores del mundo. No permitamos que la comodidad nos aleje de los principios y valores de la verdad, de la Torá. Es preferible ser pobre en lo que el mundo llama ser pobre. Es preferible no tener nada en este mundo a traicionar los principios y valores de la verdad. El que comete pecado, dice en el libro de Yohanan, traspasa la Torá,
porque el pecado es la transgresión de la Torá, primera de Yohanan, primera carta de Yohanan. Y Yahshua se lo dijo a los líderes de su tiempo: todo aquel que comete pecado, que desobedece la Torá, es esclavo del pecado. Nosotros o somos esclavos del pecado para muerte, dice la Torá, o somos liberados de eso y le servimos a Elohim para vida. Cuando Yahshua HaMashiach estuvo en esta tierra, ¿qué le dijo el tentador cuando lo probó en el desierto, cuando lo tentó? Los reinos del mundo me son dados a mí, a quien yo quiero los doy. Si tú te postras y me adoras, yo te doy todas estas cosas. ¿Qué le dijo Yahshua? Vete de mí, hija Satán, porque escrito está: a Yahvé tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Si tú quieres ser libre, si tú quieres ser verdaderamente poderoso, verdaderamente rico, entonces para ti y para mí es el llamado. Si tú te vas a volver a mí, oh Israel, vuélvete a mí con todo el corazón y no en apariencia. No te olvides, dice en Deuteronomio 8, en Devarim 8, no te olvides, ten cuidado, obedece todos los mandamientos que yo he puesto delante de ti hoy. Cuídate mucho, no sea que cuando hayas cruzado el Jardín y hayas entrado en la tierra que yo te doy en posesión, y hayas comido alimento en abundancia y bebas abundantemente vino y habites en casas lujosas donde tú no has edificado y en tierras cultivables donde tú no has plantado. Cuídate de no olvidar que es Yahvé tu Elohim, el que te ha cuidado, el que te ha guiado todos estos años, el que te da el poder de hacer las riquezas. Ustedes y yo no somos nada sin el Creador. Y si queremos ser libres verdaderamente, debemos buscarle y debemos ser verdaderamente fieles. Moshe es el símbolo, la representación del Mashiach. Lo fue en su tiempo. A través de él, Yahvé obró para liberar a Israel del yugo de la esclavitud de Misraim. Y todos los hijos de Israel salieron de Misraim, pero Egipto, Misraim, el paganismo, la desobediencia contra Yahvé, la adoración falsa, no salió de los corazones de muchos. Y por eso la mayoría de los hijos de Israel que salieron bajo el liderazgo de Moshe, liberados por la mano del Todopoderoso, no pudieron entrar en la tierra prometida porque seguían siendo esclavos en Misraim. A pesar que físicamente ya no estaban allá, su mente y su corazón seguían siendo dominados por la incredulidad, dominados por la desobediencia. Tengamos cuidado, porque la Escritura dice que el único que nos puede librar es el Hijo. Si el Hijo del Altísimo, Yahshua HaMashiach, nos libera, seremos verdaderamente libres. Y la Escritura dice que el Mashiach tiene la misión de liberar a los cautivos, pero hay cautivos que no quieren ser libres. Entonces la invitación ahora es: ¿quién de ustedes quiere realmente ser libre? El que quiera, dice, clama a mí que yo te responderé, porque Yahvé ha escuchado el clamor de los hijos de Israel. Yahvé ha prestado atención, ha apuntado. Él está pendiente de cómo nos amargan la vida, cómo nos persiguen, cómo nos hacen sufrir, cómo nos humilla el enemigo y cómo nos mantiene y trata de engañarnos, de mantenernos cautivos en el pecado, en la mentira, para que no le sirvamos al Creador. Pero quien quiera ser libre puede serlo. Te invito a ti, si esta exhortación ha sido bendición para ti, comparte este video, suscríbete, comenta
Y si tú deseas verdaderamente ser libre, la Escritura dice, clama a mí que yo te responderé. Vuélvete a mí con todo el corazón. Esa es la invitación, volvámonos al Creador con todo nuestro corazón. Shalom Aleichem.